Mis queridos hermanos, un saludo muy afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos nuestros hermanos, amistades, amigos. Ya prácticamente estamos llegando a medio año. Es una fecha muy especial y damos gracias porque Dios nos ha permitido llegar a este sábado y luego, Dios mediante, emprender el segundo semestre. Hemos estudiado el libro del Apocalipsis, un libro trascendental para el tiempo en que estamos viviendo. Es por eso que vuelve, digamos, a ponernos de pie para poder entender el libro de Apocalipsis. Tenemos que ir al libro del Génesis, al principio, donde está pues desarrollado toda la historia de la redención. Justamente le he titulado este tema La enemistad de principio a fin. Ya estamos a las finales, son 6.000 años de enemistad decretada, sentenciada por Dios mismo en el jardín del Edén, después que Eva desobedeciera. Es por eso que desde el mismo Edén vemos las dos simientes, ¿no? En el libro del Génesis, hermanos, encontramos una serie de misterios que hasta hoy persisten y es una realidad que tenemos que aceptar de la sabiduría de Dios. Primero, en los capítulos 1 y 2, como ustedes conocen, mis queridos hermanos, todos conocemos, ahí están nuestros orígenes. Como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos apreciar que en el Génesis es el comienzo de todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, el inicio de las aguas, es el inicio del cosmos, el inicio de la vida animal, de la vida vegetal, el inicio de la vida del hombre. Fue creado el hombre, fue el inicio de la mujer, fue creada la mujer también. Y vemos el pecado que fue creado por Satanás en el cielo y que en la tierra lo consiguió a través de la desobediencia o hacer desobedecer a nuestros primeros padres. Tenemos también el inicio de las naciones, el conflicto de los árabes con los judíos y por qué no decir el inicio también pues del primer matrimonio, de la primera semana literal del inicio del sábado, ¿no? Del inicio del alimento saludable que Dios otorgó para la vida. Todo eso lo encontramos en el libro del Génesis, de tal manera que también desde ahí parte la orden de la muerte, ¿no? Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí vemos en la diapositiva, fueron desalojados nuestros primeros padres con esa idea de que iban a pasar por el misterio, digamos, de la muerte que iba a ser una realidad en el desarrollo de su vida. Y empezó también en el Génesis, pues la desdicha. Y también está anunciado, pues, su
restauración, ¿no? Con el plan de la redención. Y nosotros ya estamos prácticamente en esa parte final. En otras palabras, mis queridos hermanos, el Génesis, o sea, Dios, con la presentación del Génesis, nosotros no aceptamos la teoría de la evolución, ningún pensamiento humano, porque así Dios lo declaró, ¿no? Algo muy impresionante todo esto, ¿no? Y vemos también que el Génesis destroza todas las teorías humanas. Ahí vemos, ¿no? Que el Génesis es una realidad, es algo literal. Toda pretensión del hombre va a quedar por los suelos si es que no acepta el libro del Génesis. Según el Génesis, la tierra durará 6.000 años. A veces siempre se nos ha dicho que el autor del Génesis es Moisés, otros dicen no, pero aquí vemos que el autor es Dios y su escritor es Moisés. San Lucas 3:23 al 38 podemos hacer por ahí una cronología de Jesús para verificar lo que nosotros o lo que dice el libro del Génesis. Y podemos allí apreciar algo muy importante. En los primeros 2500 años llegamos a comprender que Génesis viene a ser el semillero, el almácigo de todas las interrogantes, de toda la real historia en que vivimos. Vamos a poder aquí también, los que han visitado por lo menos presencial y los que hemos visitado vía virtual, vía internet, el Parque Nacional Secuoyas. Allí existen los árboles más grandes del mundo, cuyas edades son de 3.500 años antes de Cristo. Tienen un diámetro de 11 metros, pesan aproximadamente 2,7 millones de libras. Hacía mención, hermanos, a esto que todavía existen estas declaraciones, algo como si fuera del jardín del Edén, ¿no? Lo curioso es, mis queridos hermanos, que su semilla tiene el tamaño de una hojuela de avena, y allí está ese árbol gigantesco, sobrevive a las generaciones hasta hoy. Fueron creados eternos, muy duros, ni el fuego les hace nada. Esto nos hace recordar, hermanos, lo maravilloso de la creación de Dios. El profeta Isaías dice: seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Y yo quisiera hacer una comparación, hermanos. Nosotros somos llamados árboles de justicia. Ustedes saben, y quiero hacer mención en la semilla de ese árbol, que era tan pequeña, una hojuela pues de avena es muy pequeña, pero en esa hojuela, miren, de avena, ahí está ese árbol, una vez que se siembra ese árbol, ¿no? Esa simiente llega a hacerse un árbol poderoso. Y aquí queremos centrar el mensaje de que ese árbol es Cristo, hermanos. Ese árbol grande, fuerte, poderoso, que no lo hace nada el fuego, que no hay nadie contra él, ¿no? Miren cómo esos árboles, esos plantillos en el Edén, ¿no? Y de ahí también me hago la idea, pues, de que Adán no tenía el tamaño que nosotros tenemos, ¿no? No se sabe, pero bíblicamente, pero Adán tenía un tamaño, pues,
grande, fuerte, ¿no? Poderoso, como para que tenga, pues, bajo su reino, subyugado, todo esté bajo sus pies, como decía el salmista, ¿no? En el capítulo 8, el dominio y el poder sobre toda la creación, las aves, ¿no? Los vegetales, los animales y todo esto. Traigo esto, hermanos, a colación porque vamos a tratar esta simiente y a la cual nosotros vamos a llegar hasta ese momento, ¿no? Y vamos a ver aquí que encontramos la sentencia también de la enemistad que vivimos hasta el día de hoy. Todo está cifrado en Génesis 3:15. No lo vamos a leer, ya lo conocen todos, pero sí vamos a analizarlo, vamos a hacer una exégesis de Génesis 3:15 y vemos de ahí 4 grandes cosas que vamos a ver. Primero, ahí vemos una enemistad. Luego vemos en Génesis 3:15 se menciona a una serpiente. Luego vemos ahí también a una mujer. Luego vemos una simiente de esa mujer. Como ya les dije, para que podamos entender a plenitud el libro del Apocalipsis, tenemos que ir al libro de Génesis. Vemos ahí que esa mujer está en guerra contra la serpiente. Miren cómo se va desarrollando nuestra historia y llegamos al Apocalipsis, a la época en que nosotros estamos viviendo. Y hay un paralelo, por ejemplo, en Apocalipsis 12, 1 al 5, para ver la gran importancia, hermanos, de Génesis 3:15, ¿no? Donde dice también el Apocalipsis, una mujer vestida del sol, estando encinta, tenía una simiente, tenía un hijo, ¿no? Tenía un dolor que está simbolizando a la perfecta iglesia, ¿no? La semilla de Dios. Y podemos ver también en Apocalipsis 12, 1 al 5, un gran dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz y lista para devorarla en cuanto naciera. Miren, todo esto estaba predicho en el libro del Génesis, que estamos haciendo ese análisis. Y vemos que para entender este capítulo 12, tenemos que leer Génesis 2:25, ¿no? Y en Génesis 2:25 podemos ahí el último versículo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Por eso, para entender capítulo 12 de Apocalipsis, tenemos que ir al Génesis, ¿no? 3:7 de Génesis dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Apocalipsis 16:15, ¿no? Ahí tenemos también, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Miren, ¿no? El libro de Apocalipsis lo vamos a entender porque nos habla de la desnudez. Y eso es lo que nos decía en el Génesis. Estaban desnudos y no se avergonzaban
de la ropa que Dios les había dado. Y ese era el ropaje de la justicia, el ropaje de la gloria de Dios. Adán y Eva, ellos gozaban de esa gloria. Estaban desnudos, pero no se veían desnudos. Estaban con la ropa que Dios les había dado, ¿no? Entonces, cuando dice, fueron abiertos sus ojos y entendieron que estaban desnudos, se taparon con hojas de higuera y luego Dios hizo túnicas de pieles y los vistió, ¿no? Ahí podemos apreciar a Abraham con su túnica de, Adán llega con su túnica de pieles de animales, ¿no? Cuando ellos pecaron, recién se vieron desnudos, se taparon con hojas de higuera y luego Dios les hizo las túnicas de pieles y los visitó. Antes no se vieron que ellos estaban desnudos, ¿no? Por eso Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto como ladrón en la noche, ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Entonces, ahí Jesús, pues, tajante, ¿no? Aclarando que en el Apocalipsis se habla de la desnudez de Adán y Eva, ¿no? Se habla de sus ropas que Dios lo vistió a Adán y Eva, y nosotros eso lo comprendemos, que tenemos para entrar al cielo, no tenemos que estar vestidos con la ropa de la justicia de Cristo para no verse desnudos, ¿no? Ese ropaje que Dios nos ha dado, que es su justicia, ¿no? Y eso a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestra situación en que estamos desnudos de repente delante de Dios. Lo que habla, pues hermanos, el libro del Génesis, tenemos que comprenderlo. La pregunta es, ¿será literal el Génesis? Como ya expliqué, Génesis es un libro histórico, profético. Estamos hablando de esto, hermanos, porque los sabios de esta tierra están, digamos, desvirtuando lo que significa si es literal. Ahí en San Mateo 19, 4 al 6, los que ya lo pueden leer, ahí está Jesús mismo explicando y nos lleva hacia el Génesis y dice que Dios los creó en el principio, varón y hembra. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿no? Entonces, vemos que Jesús, cuando él predicaba, los llevaba hacia el Génesis, los llevaba hacia sus orígenes, para que puedan ellos comprender quién es el que estaba al frente de ellos, ¿no? En el libro del Génesis, para comprender de que el Génesis es literal, ¿no? En el aspecto histórico, como dice también sobre los días de la semana. Jesús dijo, fue el primer día, el segundo día, ¿no? Y así llegamos al sexto día, y el séptimo día, que hoy día es el séptimo día sábado. O sea que la semana fue literal. No es una semana, no es un día de 1000 años, ¿no? Y que Dios se demoró 6000 años para hacer todo lo que se hizo, no, es literal, ¿no? Muy importante. Como ya habíamos mencionado, Lucas 3, ahí también nos lleva hacia el Génesis, ¿no? En Lucas 3 podemos ahí apreciar, pues, la genealogía, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver que nos habla de qué, de que el diluvio, ¿no? El diluvio fue qué cosa, se habrá llevado a cabo eso, el diluvio,
En el capítulo 3 del Génesis estamos viendo su genealogía, ¿no es cierto? Y también sobre el diluvio. Muchos creen que ese es un cuento, ¿no? El Génesis es un cuento, no es una historia, es un mito, ¿no? Pero vemos aquí que Jesús mismo, él lo expresó de los antediluvianos. Y podemos también seguir viendo eh, la segunda venida de Jesús, que también es un acto, hermanos, histórico, tanto la primera como la segunda, que hoy estamos ya a la segunda venida de Jesús, donde podemos ver que los apóstoles, ellos creían que Caín y Abel eran personajes literales, lo sabían muy bien, porque Jesús mismo les habló de la creación del Génesis, ¿no? Mis queridos hermanos, Enoc, sabemos que él está en el cielo, o sea, Enoc existió literalmente y existe hoy en los cielos, según Hebreos 11:5, que se lo puede, digamos, comprobar que no fue traspuesto para no ver muerte, ¿no? Caín y Abel, personajes históricos literales. Sodoma y Gomorra, quizás muchos dirán, no, son cuentos, pero ahí vemos que Sodoma y Gomorra, ¿no? Eran estas ciudades, eran una realidad y que las historias también del Nuevo Testamento, ¿no? Nos hacen ver que el Evangelio, o sea, la vida de Jesús, ¿no? Fue una realidad, lo que él hizo, sus milagros, su desplazamiento, su encarnación, como lo dice el apóstol Mateo, ¿no? Lo dice Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eh, una realidad innegable y todo esto estaba pues predestinado, ¿no? Predestinado, escrito en el Génesis sobre todas estas cosas. Es por eso que contrarrestamos, los hijos de Dios, los cristianos, contrarrestamos toda filosofía que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Donde los hombres decían que lo que habla Moisés, lo que dice en el Génesis, el Pentateuco y todo, que es un mito, ¿no? Se levantó, miren hermanos, esta corriente, ¿no? Satánica que trató de desvirtuar lo que realmente son nuestros orígenes. Y luego podemos ahí ver que cuando el hombre peca, aparece el miedo, aparece la culpa, aparece el odio. Y todo eso estaba escrito en el Génesis, donde ahí hemos podido analizar que vamos en adelante en un desarrollo, ¿no? de aquella enemistad en las dos simientes, los dos pueblos, ¿no? Todo es el desarrollo del libro del Génesis. El mundo que conocemos hoy, hermanos, no es el mundo que creó Dios. ¿Por qué? En el principio, como dice Génesis 1:2, vamos a recrearnos nuestra mente, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy estamos viendo, hermanos, un mundo desordenado,
tenemos que aceptarlo. No es el mundo que creó Dios. ¿Por qué? Ya no lo vemos al jardín, ¿no? No vemos esa paz y esa tranquilidad, esa hermosura, esa, esa bondad de Adán y Eva de haber vivido en el jardín del Edén. No habían cerros, no habían aguas desbordantes, no habían abismos los que hoy en día hay. Entonces, hermanos, tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo totalmente eh, como antes que Dios creara esta tierra. El mundo está entonces transformado y sigue en una tremenda transformación con volcanes que explosionan, con huecos profundos, abismos, eh, el mar se sale y todo un caos que reina, hermanos, en este mundo. Pero todo eso estaba escrito ya en Génesis 3:15, esa enemistad entre esas dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás, ¿no? Vemos ahí en la Torre de Babel que aparecieron los idiomas, ¿no? Y empieza como que dice la transformación, los cambios, el desacuerdo, la confusión reinante, hermanos, en este mundo. Yo creo que al, al volver nuevamente al Edén, vamos a volver nuevamente con un solo lenguaje, hermanos, todos, como fue al principio. Entonces, apreciamos que el libro del Génesis es la historia, hermanos, de dos simientes, ¿no? Y lo podemos ahí ver, la simiente de la mujer, eh, que es la buena, ¿no? La que Dios aprueba y que se continúa, pues, con Abel, que son los hijos de Dios. Y podemos seguir apreciando la otra simiente, que es qué cosa, la simiente de la serpiente, la simiente mala, la que cogió Caín, ¿no? Y todos los hijos, llamados los hijos de los hombres. Y la buena simiente, los hijos de Dios, la mala simiente, los hijos de los hombres. Así empezó la historia desarrollada, pues, de la humanidad. Vamos a ver acá en Abraham, ¿no? En la historia de Abraham, ¿no? Dios lo escogió a Abraham, su simiente. ¿De dónde lo sacó Dios a Abraham? De los constructores de la torre de Babel. Dios lo sacó de ahí y lo llevó a la tierra de Canaán, ¿no? Ahí vemos la simiente de Abraham con su hijo Isaac, ¿no es cierto? Y ahí podemos apreciar la buena simiente que sale de Abraham, que está desarrollada en Isaac, y la mala simiente que está desarrollada pues en Ismael. Luego tenemos, sigue la descendencia, Jacob es la buena simiente, ¿no? Y Esaú, la mala simiente. Y así podemos ir sucesivamente. José. José es el que, el apegado a las cosas de Dios, es la buena simiente, ¿no? Y sus hermanos eran la mala simiente. Saben que sus hermanos de José le hicieron la vida imposible, ¿no? Lo maltrataron, lo metieron a una cisterna, ya como que ahí se muera, los demás decían, ya mátalo de una vez ahí, ¿no? Pero el primer hermano dijo, no, hay que mejor lo vendamos, ¿no? Miren, siempre Dios conservando a José, conservando la simiente, ¿no? Y podemos ver ahí en Génesis
hermanos, este libro histórico profético, que todo se va a repetir lo de Génesis. Y podemos ahí ver en Eclesiastés, ¿no? El libro de la sabiduría, en el capítulo 1 y el versículo 9, ¿qué es lo que fue? ¿No? Sí lo podemos apreciar ahí, hermanos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y 3:15 del mismo libro de Eclesiastés dice bien claro, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Hermanos, Dios va a restaurar todo. Ya estamos aquí. Es por eso que seguimos en esa restauración, ¿cierto? Nosotros que hemos estudiado en estos 6 meses de este año 2021 y hemos llegado a los capítulos 21 y 22. ¿Y qué nos habla allí? En los capítulos 21 y 22 es algo que estamos latente, está hoy en día con nosotros, ¿no? Un cielo nuevo y una tierra nueva, la restauración. Ya lo estamos nosotros, hay que vivir como viendo y como que ya lo estuviéramos viviendo en la tierra nueva, porque estamos a los 6.000 años que lo habla el libro del Génesis y que ya estamos en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, ¿no? Todo tiene su cumplimiento. Génesis, inicio, Apocalipsis, la terminación, ¿no? Y sabemos pues que las cosas no terminan fácil, ¿no? Jesús mismo lo dijo, antes de que yo venga, ¿qué cosa va a haber en el mundo? ¿No? Va a haber conmoción, un mundo totalmente descontrolado. Pero eso lo vemos en el diluvio, ¿no? En el diluvio ya Dios separó a la simiente de Noé y entró al arca porque solamente él quiso entrar, porque él creyó a la palabra de Dios. Y hoy también nosotros, hermanos, el arca está abierta. Una vez que Noé entró al arca, ahí vemos 7 días. ¿Qué pasó en esos 7 días? ¿Había conmoción o no? ¿Cómo estaba Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras? Ellos estaban adentro. Bueno, pensando, ya estamos acá y no llueve, ¿qué es lo que pasa? O nosotros, una similitud, podemos decir, bueno, tanto se demora Jesús, tanta injusticia, ¿qué pasa? Y ya queremos que venga ya. Y a veces humanamente queremos orar, Señor, por favor, que haya paz. Pero, hermanos, si decimos que haya paz, solamente quizás lo pidamos para predicar. Pero si viniera una paz como se ha vivido en años anteriores, volveríamos a la misma situación. Es por eso que aquí, miren, en el libro del Génesis, donde nos habla del diluvio, ¿no? Vemos ahí esos 7 días, ¿no? De prueba, ¿no? ¿Y qué podemos ver más adelante? Pronto se cerrará la puerta de la gracia. Hermanos, cuando se cierre la puerta de la gracia, ¿qué tendremos? 7 años de prueba,
cerrado la puerta de gracia, tenemos las 7 plagas que se derramarán. Nos damos cuenta cómo Jesús nos dijo, ¿no? Que miremos, que veamos atrás al diluvio, que así como fue la característica de los antediluvianos, así será mi venida, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hermanos, no sabemos cuándo se cerrará la puerta de gracia, pero estamos muy próximos. Próximo se levantará Jesús del santuario celestial, cerrará los libros, ¿no? Porque ya todo se ha consumado, ¿no? Se cierra la puerta de la gracia y se vienen las 7 plagas, la conmoción, ¿no? Que vino, entendámoslo esto, después de los 7 días, ¿qué pasó con los antediluvianos? ¿Vino el diluvio o no vino el diluvio? Sí, vino el diluvio. Vino la desesperación, ¿no? Vino la conmoción, vino los estragos, no había quien nos libre, y hoy también, hermanos, cerrado la puerta de gracia, las plagas derramándose, ¿quién los va a librar, hermanos, de la mano de Dios? Si hoy que todavía hay gracia, que todavía estamos predicando, ¿no? Esta predicación para este planeta, para todo el mundo, va a escuchar estas predicaciones, ¿no? Y queremos que se produzca un arrepentimiento, porque tarde será cuando ya pasen toda esta conmoción del mundo, va pues a aparecer, digamos, la figura de Cristo. Pero antes, como dice ahí, después que se cierre la puerta de gracia, habrá tensión, el derramamiento de las últimas plagas, como dice Apocalipsis 14:8, caída de Babilonia, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? A través del libro del Génesis vemos esta caída de Babilonia, y ahí también podemos hacer una comparación con cuando estaba a Abraham, le visitan 3 ángeles, ¿no? Por eso, y nosotros también tenemos en el Apocalipsis el triple mensaje angélico. Tenemos 3 ángeles, ¿no? Y ahí Abraham, según el capítulo 18, ¿no? Y el versículo 2, tenemos ahí esa visita que le hizo esos 3 ángeles, y dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra. Todas estas cosas en el Génesis no están, porque así decirlo, por las puras, sino tenemos que hacer una investigación para conocer el tiempo en que estamos viviendo, el mensaje que traen esos tres ángeles, hermanos. Y nosotros tenemos que impartir ese triple mensaje angélico. Hermanos, todo se va a repetir de nuevo. Lo estamos analizando. Espero pues no quede ninguna duda de lo que estoy hablando. Vemos también aún más la escalera de Jacob. No fue un sueño así nomás, ¿no? La parte de abajo, como dice, la escalera es Cristo, porque Cristo descendió acá, realizó la obra de la redención, el perdón de nuestros pecados. Él es el Salvador, ¿no? Y esa escalera que se le reveló pues a Jacob, ¿no? La simiente buena, de donde viene, ¿no? Vemos que todo esto, hermanos, según San Juan 11:51, esto no lo dijo Jesús por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación, ¿no? Vemos que de acá Jesús, hermanos, partió con la victoria el año 31 y entró pues al santuario celestial a seguir con su intervención. Tenemos también la bendición que hizo José, ¿no? El hijo de Jacob, José, a sus hermanos, ¿no? Ahí tenemos las 12 tribus del pueblo de Israel, tenemos a los 144,000 que está simbolizando el pueblo de Dios, las 12 tribus del pueblo de Israel. Algo impresionante, ¿no? Como vemos allí que todo está descrito y estamos ya, pues, hermanos, debemos estar preparados. ¿Y cómo, pues, será nuestra preparación? ¿Qué es lo que vamos a llevar al cielo, mis queridos hermanos? No vamos a llevar posesiones, no vamos a llevar dinero, porque nada es nuestro acá. Lo único que vamos a llevar es nuestro carácter, ¿no? Ese carácter que tiene que estar amoldado, ¿no?, al decálogo divino, que el decálogo divino es el trasunto del carácter de Dios. Y el carácter que tenemos que formar acá, hermanos, es la obra de toda una vida. Y ese carácter será para la eternidad, ¿no? Hermanos, precioso cuando Cristo venga por segunda vez. Su pueblo reunido, ¿no? Algo impresionante lo que nosotros estamos hoy en día, pues, esperando, y va a ser en este tiempo, hermanos, en nuestro tiempo. 6,000 años de historia de pecado, 6,000 años de historia de enemistad, 6,000 años de persecución. Esta persecución de que la simiente mala persiguió a Cristo, ¿no? Y desde que nació Jesús ya lo quiso devorar, ¿no? Pero la simiente, nuestra simiente, la tenemos en Cristo, hermanos. Eso lo habla el apóstol Pablo, lo hablan los evangelios. Cristo es esa simiente. Cristo es la única esperanza, hermanos. Por eso decimos, Maranata, Cristo viene. Y hay un pueblo, hermanos, es el pueblo adventista, que nosotros conocemos esta realidad, que se ha levantado este pueblo con estas verdades para no tener ninguna confusión, para estar plenamente convencidos de que Cristo viene y es una realidad histórica. Él viene a restaurar, como decía el sabio Salomón en Eclesiastés 3:15, ¿no? Y Él restaurará todas las cosas. Esperamos, hermanos, después de terminarse el capítulo 21 y 22, de terminarse la Biblia, terminarse nuestra historia de sufrimiento, de pecado, de estas dos simientes. La simiente mala morirá a la presencia de Dios, hermanos. Quedarán todos muertos. Pero nosotros, dice que los sepulcros que se abrirán al toque de la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Todos los sepulcros entregarán sus muertos, el mar y todas esas cosas, para que el pueblo de Dios vaya, que la novia, que la esposa, que vaya, pues, va a ser llevada a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, para que luego de 1000 años descendamos, una vez juzgados los impíos, la mala simiente, y morirá por la eternidad. Hermanos, es una invitación que hago a cada uno de vosotros a estar firmes en esta palabra. ¿Por qué? Como dicen esos 4 legados, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y la sola Escritura. La Escritura no debemos, hermanos,
para nada perder la fe, ya que los grandes dirigentes religiosos, el papado, la bestia, está prácticamente desvirtuando la Biblia, porque así lo hizo en la historia de la Edad Media, y también está en contra de nosotros. Estamos parados prácticamente, el pueblo de Dios, frente a la bestia, hermanos, pero todo eso terminará. Es mi deseo de oración en este último sábado de este medio año. En el nombre de Jesús. Amén. Grato es contar la historia de ese